Ministro, gracias por acompañarnos. Buen día. ¿Cómo van cerrando la semana en el tema de los diálogos que se instalaron el día miércoles? Ya las mesas técnicas, ya hay propuestas sobre la mesa. Empezó con esta protesta del sector indígena por las acusaciones del presidente Lasso, pero bueno, luego se sentaron y van hablando y van tratando los temas importantes. Muy buenos días, Milton. Un saludo a usted, a Verónica. Un gusto compartir esta mañana. Efectivamente, quiero resaltar el fondo de este tema, ¿no? En este ejercicio se ha logrado unir a las organizaciones de pueblos y nacionalidades indígenas, al gobierno nacional, a otras instituciones también en la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Y estos diálogos que se han venido dando se han dado en el marco de un trabajo conjunto, de cordialidad, de intercambio de propuestas, de ideas, de respeto, y eso es importante porque así se puede construir y se puede avanzar. Es muy importante resaltar las palabras del ministro Francisco Jiménez el día miércoles, el hecho de que 5 ministros de Estado hayan iniciado estas mesas demuestra lo importante que es para el gobierno el compromiso que representa que tengan éxito, que se pueda llegar a acuerdos, a respuestas, algunas a corto plazo, otras tomará más tiempo, no son problemas sencillos, algunos son problemas estructurales, pero existe, por ejemplo, en la mesa de la banca pública, privada, de cooperativas, avances muy importantes y a lo mejor en los próximos días ya se finalice esa mesa para avanzar a la siguiente. Usted se reunió con el asesor de resolución de conflictos de las Naciones Unidas, de la ONU, es Kenneth Glock, y el coordinador residente del organismo del Ecuador, Marcus Berendt, para hablar de una posible participación o el interés que tienen las Naciones Unidas para construir este proceso. Así es, le recibimos aquí en el Ministerio de Gobierno. Primero, ellos como Organización de Naciones Unidas han manifestado el agrado de que se haya llegado a un entendimiento, a esta acta de paz, a que se finalicen las manifestaciones y se inicie un proceso de diálogo. Y en ese proceso de diálogo, de construir acuerdos en diferentes temas, ellos han puesto a la disposición la experiencia en otros países, por ejemplo, en el tema minero, en el tema de extractivismo, en el tema de justamente el trabajo que se ha hecho con pueblos y nacionalidades en otros países, que es una dinámica a veces difícil de entender para muchos que no conocen, y yo tengo la ventaja de conocer, soy de una provincia, la provincia del Cañar, en donde tenemos un alto porcentaje de indígenas y conocemos, nos hemos relacionado y sabemos cuál es su dinámica de toma de decisiones, cuál es el tema de que ellos tienen que consultar a sus bases. Pero, por ejemplo, le comento, Milton, que a estas reuniones, a estas mesas de diálogo, no llegaron solos y llegaron con asesores técnicos. Y eso es importante porque muchos de los problemas no significan solo dejar una propuesta y esperar una respuesta, sino presentar a lo mejor diferentes opciones en el tema focalización de subsidios, en el tema crediticio. La próxima semana vendrá el tema de fomento productivo, agricultura, derechos laborales, empleo. Es decir, es importante también tener en cuenta que ellos han llegado con gente que conoce del tema técnico de estas mesas. Claro. Viceministro, buenos días. Y quiero preguntarle sobre estas 10 temáticas, estas 10 mesas que se están tratando. ¿Cuáles cree que podrían ser las más sensibles, que podrían traer más complicaciones para llegar a acuerdos? A ver, por ejemplo, este tema de la focalización de subsidios es un tema sensible, es un tema estructural. Desde 47 años atrás, el Ecuador viene ya subsidiando, es decir, este rato todos los ecuatorianos subsidiamos el combustible en el país, la gasolina eco, extra, el diésel, el gas de uso doméstico. Solo la única que se encuentra liberada es la gasolina súper. Y es un problema estructural en el sentido de que los subsidios no es más que una ayuda que da el Estado a quien no puede pagar un bien o un servicio. Y claro, en ese mecanismo
la posibilidad de iniciar un plan piloto, tiene que ser dirigido a gente que realmente sea beneficiaria, que necesite ese subsidio, y no a lo mejor que eso se distorsione, o que peor aún, ecuatorianos subsidiemos combustible de contrabando que se vaya a otros países. Esa es una mesa sensible. La mesa del tema minero, petrolero también es sensible, porque por un lado, para financiar todos estos temas de políticas públicas se necesita recursos, y claro, cerrar la posibilidad a tener una minería responsable, una minería que genere empleo, recursos, es también coartar la posibilidad de que se desarrollen otras políticas públicas. Y tengo que contarle, por ejemplo, Verónica, que en otras hay avances sin haberse instalado las mesas. Por ejemplo, uno de los pedidos en el tema de educación de las universidades era el tema de acceso a las universidades, y el presidente ayer acabó de firmar un decreto eliminando el examen de acceso a las universidades, del examen Transformar que daba la CENESID, que era un examen engorroso, un examen que los estudiantes se preparaban en un sinnúmero de temas y que al final del día no eran ni tomados en cuenta y eran dirigidos para una carrera que no deseaban, y tal vez en una universidad que no deseaban. Ahora esa autonomía ha pasado a las universidades, y esa es una de las respuestas, por ejemplo, a uno de los pedidos sin haberse instalado la mesa. Claro, ese es uno de los temas que, bueno, digamos, el presidente sorprendió ayer con ese anuncio, ¿no? Ahora queda en manos de las universidades crear sus mecanismos para filtrar el acceso, para recibir a los estudiantes. Ojalá este proceso vaya bien y no se convierta en un tema muy complicado. En el tema de los subsidios de los combustibles se han presentado ya propuestas sobre la mesa. Sí, puede ser el tema más difícil, seguramente se hallará algún tipo de mecanismo que no será perfecto, pero cualquier cosa puede resultar mejor de lo que existe. Muchos dicen, viceministro, que al tema de los subsidios no habría que tocarlo, porque al tema de los subsidios, si es que se va a subsidiar o focalizar el subsidio, va a tener que hacérselo sobre el valor real de la gasolina extra Ecopaís y del diésel, es decir, más de $4. Y eso sería un impacto traumático para el resto de ecuatorianos que no estén dentro de la focalización. Totalmente de acuerdo. Mire que este rato ya están congelados los precios de los combustibles, y si es que tiene que venir una compensación para ciertas áreas, tiene que ser analizada. Por ejemplo, en pocos minutos más vamos a tener una mesa con obras públicas, con energía, con el Consejo de Gobierno de Galápagos sobre la situación de los combustibles en Galápagos. Allí está liberado el combustible para el transporte marítimo, y el diésel está sobre los $4 y está causando un problema en el transporte de las islas. Y allí hay que buscar las salvedades para que no afecte, por ejemplo, el transporte de la gente que necesita utilizar ese combustible para movilizarse. Y esa debería ser la idea de una focalización, no una focalización que, ya digo, vaya a lo mejor a beneficiar a personas equivocadas que sí pueden pagar el costo real del combustible. Viceministro, sobre alternativas para esta focalización se ha hablado de una tarjeta de consumo, que sea como una tarjeta con crédito que pudiera beneficiar a quienes estén usando este subsidio y que luego, claro, cuando ya se termine el consumo, paguen el precio normal. ¿Eso qué tan factible es, esta propuesta? Bueno, existen varias propuestas de estos planes pilotos. Primero, lo importante es que el registro sea adecuado. Es decir, las organizaciones de pueblos y nacionalidades plantearon de inicio un tema de focalización al transporte comunitario, a pequeños agricultores, a pesca artesanal, y no existe un registro adecuado para eso. Y después, la operatividad de eso, o sea, va a ser con una tarjeta, va a ser por placa de vehículo, podría ser a lo mejor con un lector magnético, y eso también significa una inversión de una plataforma, una inversión en las estaciones de servicio. Y repito, allí hay que ver a quién beneficia. Si este rato, por ejemplo, al haber bajado los 15 centavos por decreto del presidente de la República, eso es una inversión de casi $300 millones menos al presupuesto.
que los ecuatorianos vamos a subsidiar. Y claro, la idea de focalizar, de hacer un punto focal en áreas que necesitan y que realmente hay un impacto, es el debate más complejo este momento, y es un debate que, tengo que decirlo, se ha llevado con altura y han entendido quienes están al frente de estas organizaciones que no es un tema sencillo. Viceministro, no sé si usted tenga la información, yo creo que la debe tener porque usted ha estado desde el inicio del gobierno. ¿Qué se ha avanzado antes de esto sobre el tema de la focalización de subsidios? Le pregunto porque en octubre del 2019, recuerde usted que hubo el compromiso de empezar a buscar el mecanismo para subsidiar los combustibles, había reuniones, había trabajo, eso fue en el 2019. En 2021 el presidente Lasso empezó su gobierno con reuniones periódicas con los sectores involucrados para buscar el tema de la focalización de subsidios. ¿Qué encontraron ahora o en qué tema se avanzó? ¿Cómo se avanzó en esto? ¿O están empezando desde cero? No se empieza desde cero. Le cuento que desde el 14 de junio que iniciamos la mesa con los transportistas, uno de los temas principales era el tema de los combustibles. Y la idea al final del día era que en el costo de la canasta de los insumos operativos para el transportista no afecte el costo del pasaje. Y allí se vio que todos estos mecanismos, que hay propuestas del gobierno, de la academia, incluso de empresas privadas, de cómo podría darse. Por eso menciono el tema de un lector de placas, el tema de lectores magnéticos, el cruce de información con el SRI también es otro mecanismo, pero por ejemplo siempre en donde puede haber el ingreso manual de una placa, el ingreso manual de un RUC, podría haber distorsión y podría también haber corrupción. Entonces la idea es evitar eso, y en el transporte, si bien eso se frenó, es porque se dio medidas compensatorias. Por ejemplo, se ha aprobado una canasta de 30,000 llantas sin aranceles para el transporte, para no afectar el costo. El precio del petróleo ha hecho que suban bastante las llantas. También el tema de que puedan abaratar costos por ese lado. Entonces, por eso ya en el tema del transporte se dejó de tocar el tema focalización de subsidios. Ahora se vuelve a poner sobre la mesa y los mecanismos hay. Lo importante es que ese mecanismo, según el registro, sirva para quienes más lo necesitan, quienes sean beneficiarios, y no tal vez un vehículo de alta gama que va y este momento tanquea y todos los ecuatorianos le financiamos $15, $20 por tanqueado. Son las 9 de la mañana y hoy sigue el diálogo, ¿no? ¿Usted va a estar en alguna mesa? No, el día de hoy nosotros vamos a estar, como le comento, atendiendo este tema del Consejo de Gobierno de Galápagos, donde ha habido reclamos justamente por el ajuste que se dio el 12 de este mes, nuevamente del combustible. Repito, ahí no, en el transporte marítimo está liberado el precio del combustible. Nosotros iniciaremos la próxima semana con las siguientes mesas. El Ministerio de Gobierno está al frente con el ministro Francisco Jiménez de esta mesa de coordinación que hace la vigilancia y el seguimiento, y cada ministro del ramo, según el tema, es quien preside estas mesas, ¿no? Nosotros estamos con delegados ahí para levantar los informes, para ayudar, para facilitar los temas de consultas, y hoy día se reinstala la mesa de focalización de subsidios que el día de ayer trabajó de manera separada, y quizás hoy día ya tengamos también a lo mejor respuestas finales en la mesa de créditos, que ha avanzado mucho. Bien, que así sea, que haya respuestas y que haya acuerdos y que se empiecen a encontrar estas soluciones que son necesarias para no solamente para los sectores campesinos, sino para los ecuatorianos en general. Gracias, viceministro. Buen día. A ustedes, un lindo día.